¿Qué tal? Saludos para todos. Para nosotros es un honor tenerlos que han dedicado de su tiempo un espacio para recibir esta información. Mi nombre es Roberto Mendoza, les saludo y les doy la bienvenida. Antes que otra cosa, quiero agradecer al Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, porque nos hizo el favor el maestro Alfonso Vázquez para prestarnos esta instalación, este espacio que es muy bonito, muy adecuado. El doctor Vicente ya nos compartía el sábado pasado de un paisano de él, de Valparaíso, Manuel Felgueres, un gran artista. De hecho, quiero destacar que este espacio, este museo, es a nivel de Latinoamérica el museo de arte abstracto más importante. Entonces, pues vale la pena que en algún momento dado, quien no lo conozca, se dé un tiempo para conocerlo. También quiero agradecer muy enfáticamente al señor Martín Rosales Chávez, encargado del área de logística del mismo museo Manuel Felgueres, quien tuvo a bien apoyarnos este día. Él, hizo un break, un espacio en sus vacaciones para poder estar aquí junto con nosotros. Les pido un aplauso, por favor, que se encuentre ahí. Muchas gracias a ti. Y sin más, bienvenidos al auditorio del Museo Manuel Felgueres. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Salud Integral y Agua de Mar, impartida por el doctor Vicente Méndez Álvarez. Y quiero brevemente, nada más, para no robarle más espacio al doctor, darle una breve introducción de su currículum, el cual sabemos todos que es muy amplio. Vicente Méndez es un médico egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, hizo su posgrado en homeopatía en la Ciudad de México y se especializó en terapia sistémica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesor invitado por el Ministerio de Salud de Cuba entre los años 1998 y 2002. Asimismo, ha sido profesor de filosofía médica con un máster en la Universidad de Barcelona y sobre todo es un hombre interesado en comprender el proceso vital de sus pacientes. Sin más, les pido por favor un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es inevitable hablar en mi tierra y no pensar en mis maestros de la Escuela de Medicina. Yo me acuerdo especialmente del doctor Rodolfo García Montoya, que ya descansa en paz. Él nos recibió a mi hermana y a mí, que está por aquí mi hermana también. Nos recibió y a mí me dijo, cuando me recibió en la facultad, me dijo: yo creo que tú aquí vas a encontrar lo que estás buscando en la vida. Y la verdad que no se equivocó. Y es una persona a la que a él y a todos mis maestros les tengo mucho agradecimiento, pienso mucho en ellos. A mí claro, yo me dedico a cosas peculiares, como me dedico a la homeopatía, a la terapia sistémica, intento comprender el sentido biológico de los síntomas. Y cuando me dicen, entonces tú eres un disidente, digo, para nada, porque yo todo lo que he aprendido de la universidad, lo más importante que yo he aprendido en la vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional, lo aprendí en Zacatecas. Todo lo demás ha sido aumentar un poco el recorrido, pero realmente lo importante, lo que me ha permitido acompañar a muchísima gente. Yo tengo una cosa muy peculiar, que me apunto todo. Me apunto los vuelos que hago, las personas que conozco, todo lo apunto. Y entonces el mes pasado cumplí el paciente número 20,000. Entonces he escuchado 20,000 historias, o sea, 20,000 personas que en algún momento se han acercado a mí porque les dolía algo, porque intentaban embellecer su vida, porque querían mejorar algo de su persona. Y la verdad que todo lo básico para poder ayudar, para poder comprender, a veces simplemente para poder acoger lo que estaba viviendo estas personas, lo he aprendido aquí. ¿Cómo se nos ocurrió esta cosa, ¿no? de hablar del agua de mar? Claro, nosotros estamos aquí en el semidesierto, pues aquí tenemos muy poco contacto con el mar, solo cuando nos podíamos ir de vacaciones a Guayabitos y poca cosa más, ¿no? Yo en mi terapéutica como médico no lo tenía integrado. Había leído así vagamente alguna vez sobre el médico francés que empezó a usar esto hace 100 años, el doctor René Quinton,
pero desconocía la manera de usarlo y no lo tenía integrado. Claro, al llegar a trabajar a Barcelona, todos mis compañeros lo tenían como muy integrado en su terapéutica. Es decir, todos los niños tienen una diarrea, le das agua de mar y se curan al día siguiente. O los vómitos, las resacas, las crudas, el cansancio, los dolores de huesos, el insomnio. Para muchas cosas lo empezaba a usar y a mí me sorprendía mucho porque no lo conocía. Entonces empecé a estudiar y yo poco a poco lo fui integrando en mi terapéutica para cosas muy sencillas. Por azares de la vida, justamente pacientes míos de aquí de Zacatecas, hay 3 pacientes de aquí de Zacatecas que diagnosticados de problemas muy serios y que no les daba ninguna esperanza, pues ellos empezaron, aparte de muchas cosas que hicieron, tomaron agua de mar como parte de su terapéutica y todos los resultados fueron asombrosos. Entonces, para mí ha sido inevitable ir profundizando cada vez más. No es en la cosa en la que tengo más experiencia en la vida, porque hay otras cosas en las que tengo mucha más experiencia, pero realmente es muy sorprendente. El agua de mar no es la panacea tampoco, no cura todo, pero como un recurso extra es fascinante todas las transformaciones que le puede hacer a una persona, ya lo van a ver. Entonces, se nos ocurrió a mi hermana Sandra, a Jaime, mi cuñado, que son unos consumidores de agua de mar y expanden este conocimiento y esta alegría de saber del agua de mar. Se nos ocurrió que porque si ellos allí en la Ciudad de México hablaban tanto con sus amigos y con sus conocidos, que por qué no hablábamos aquí. Y así empezamos a planear esta conferencia. Lo que pasa es que la habíamos planeado para 10 personas o para 20 personas, para mis pacientes más cercanos o así. Pero luego ya como pensamos que podía haber más gente, entonces yo he preparado una ponencia que va más allá de lo del agua de mar. Intentaré explicarles, aunque seguramente muchos de ustedes ya lo conocen porque ahora está muy de moda lo de la biodescodificación. Y aunque lo que voy a explicar no es exactamente biodescodificación, todos los que han aprendido cosas de biodescodificación les será como muy familiar lo que van a escuchar. Mi propósito es explicarles algunos recursos para que cada uno de ustedes pueda mejorar su salud. Yo doy unos cursos en Barcelona y en Madrid y en las Islas Baleares, unos cursos de desarrollo humano, que los dividimos en varios bloques. Un bloque es de la comunicación, un bloque es de cómo hacer cómo reconciliar tu biografía personal para que puedas estar esplendente en la vida. Tenemos otro bloque de cómo empoderarte en tu salud para que tú, siendo el gestor de tu salud, puedas tener mejores recursos para poder solventar tus problemas. Luego tenemos algunos módulos más, pero hay uno que le llamamos el esplendor vital, donde intentamos ayudar para que pensamos que todas las personas deberíamos tener la oportunidad de tener todos los recursos para celebrar la vida. Lo paradójico es que para nosotros va muy de la mano el empoderamiento de la salud con el esplendor económico. Tiene mucho sentido, porque les voy a explicar. Imaginen que por ejemplo, alguien se le sube el colesterol, y entonces al que se le sube el colesterol inmediatamente se asustan y todo. Yo siempre digo, si se te subió el colesterol, ponte muy alegre, porque te voy a explicar qué es lo que te ha pasado. A alguien que se le subió el colesterol, la subida del colesterol es una etapa muy posterior a conflictos anteriores. Lo primero que le pasó es que tuvo un conflicto territorial. Todos los síntomas que tenemos, son los mismos que tienen los animales. Lo que pasa es que para nosotros están muy matizados o muy pasados por la cuestión psicológica, pero realmente es exactamente lo mismo que les pasa. Entonces, volviendo al del colesterol, este señor seguramente en el trabajo vino alguien que tenía más, él tiene 20 años trabajando allí, llega alguien jovencito que sabe más de cosas, siente que le van a robar el espacio, él tiene un problema territorial y entonces los problemas territoriales a veces, porque se pueden vivir en cualquier parte del órgano, pero esta persona en concreto lo vivió en sus arterias coronarias.
y entonces tiene un problema de arterias coronarias. ¿Qué le va a pasar? Que se le van a erosionar un poco las arterias coronarias y entonces el cuerpo lo que necesita es engrasar las arterias mientras lo recupera, mientras las sana. ¿Y con qué las va a engrasar? Pues con colesterol. Si esta persona empieza a tomar el medicamento para el colesterol, el cuerpo, ¿qué está interpretando? Que no lo está haciendo bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Más colesterol. Y entonces por eso se hacen las placas que tapan el corazón, porque por la medicación. Si la persona cambiara su alimentación, hiciera una vida más sana, tuviera conciencia de qué es lo que le ha pasado, supiera cómo va a resolver ese problema territorial que ha tenido, luego, cuando ya resuelva su problema, el colesterol bajará. Si alguien que tiene este síntoma solamente se centra en lo meramente fisiológico o en lo meramente clínico, probablemente se va a perder la oportunidad también de mejorar su vida laboral. Esa es mi idea, de que ustedes aprendan no solamente cómo integrar el recurso del agua de mar en su vida, sino que además, a partir de hoy, se interesen de saber, esto que tú estás viviendo, esta cosa que a ti te está pasando en tu cuerpo, tiene un sentido, funciona, sirve para algo, y te está diciendo, allí a través de ese síntoma, te está diciendo cómo puedes transformar tu vida. Esto que nosotros trabajamos va más allá de lo meramente clínico, que también va en lo clínico. Es decir, si tú tienes un problema en tu hígado, seguramente el hígado es la bodega, con lo cual alguien que tiene un problema en el hígado tiene problemas económicos del futuro, está preocupado por el futuro, ¿no? Entonces, esta persona, pues aparte de sanar su hígado con todos los recursos que yo voy a explicar ahora, aparte de esto, pues también es una oportunidad para que trabaje seriamente sobre su futuro. Porque somos, en este momento, cada uno de nosotros es el resultado de lo que decidimos hace 10 años o hace unos años. Y seremos de aquí a poco y de aquí a mucho lo que decidamos hoy. Primero, desde mi punto de vista, no hay sanos ni hay enfermos, hay personas vivas. Y cada uno estamos vivos como podemos. Es decir, estamos surfeando. O en ese acomodo que vamos teniendo respecto de la vida, pues a veces sufrimos y a veces hacemos sufrir a los que nos rodean, pero realmente nadie está totalmente sano y nadie está totalmente enfermo, estamos acomodándonos a lo que la vida nos va ofreciendo. La primera cosa que tenemos que comprender muy bien, es que todas las enfermedades son programas biológicos de supervivencia. La célula, la vida viene del mar, ¿no? Esto es básico para que podamos entender todo. Entonces, todos los seres vivos provenimos de, esto lo acaban de descubrir hace poco, se intuía, pero ahora ya hay muchos estudios para saber que la vida viene del mar. Entonces, había una célula primigenia allí en el mar, que cuando la ola la echaba afuera, entonces con el sol o con el aire, pues se abría, se dispersaba. Entonces, ¿qué tuvo que hacer esa célula inicialmente? Cerrarse, retener líquidos. Entonces, esto es el primer recurso que tiene todo ser vivo para sobrevivir. Tú tienes un conflicto, tienes una cosa inesperada, lo primero que haces es que te cierras. Por eso, cuando a cualquiera de nosotros nos dan una mala noticia, o estamos preocupados por una cosa, no decimos, mira, voy al baño, que va. Primero lo que haces es te cierras. Hasta que resuelves el conflicto, entonces te dan ganas de ir al baño. Todo lo que hay en nuestra estructura, en nuestro cuerpo, se ha construido a base de solucionar conflictos. Te caías porque no veías, pues entonces se te va mejorando tu retina y se va adaptando. La retina de un ser terrestre, de un animal terrestre, es muy diferente de la retina de un animal marino. Si el animal marino tuviera la retina, tuviera el ojo del terrestre, se moriría. O si nosotros con esta retina nos metemos hacia el mar, también nos moriríamos, porque nuestra retina está adaptada a la tierra, es decir, hemos superado los conflictos que había por aquí en la tierra. Entonces, todo lo que tú eres es un conglomerado de solución de conflictos.
que se han ido acumulando a través de millones de años. Yo siempre pongo un ejemplo para que podamos comprender esto, que hay más o menos como unas 700 razas de perros, ¿no? Más o menos. Pues esas 700 razas es un solo lobo gris que hace 10,000 o 14,000 años, hay dudas por ahí, un solo lobo gris que se ha ido transmutando, se ha ido transformando para sobrevivir. Entonces, en esa transmutación, imaginen ustedes los millones y millones de perros que ha habido para que unos estén trompudos, otros estén así bonitos, otros estén gordos, otros estén altos, otros tengan unas piernas largas. Cada especie se ha ido adaptando para poder sobrevivir, pero todo lo que somos, todo lo que somos son el resultado de estrategias de supervivencia. Entonces, para que alguien pueda enfermarse, tiene que ocurrir tres cosas: un evento inesperado, dramático y vivido en soledad. Si no, no hay enfermedad. De hecho, por ejemplo, un estornudo es una pequeñísima enfermedad en segundos. Es decir, tú llegas a una reunión, tú no te acuerdas que esa persona va peinada igual que aquella maestra que en su momento te puso la varita en la mano, y entonces en ese momento entras en conflicto y ¡pum!, estornudas de la nada. Yo tengo ya 25 años de médico, 25 años de médico, ya puedo tener un poco de experiencia. Pero para mí, los pacientes que se curan, los que tienen curación, porque todos nos vamos a morir, todos, y ya habrá veces que, aunque venga el santo niño, no vas a poder curarte. Pero todos los pacientes que tienen potencial curativo, para que se puedan curar necesitan tres cosas. Una, perder el miedo. Un paciente con miedo no se va a curar. Y perder el miedo no es que no te asusten las cosas, sino que haya algo de ti que te descanse, que te haga sentir que estás en confianza, que conoces el proceso. Por eso para mí, todos mis pacientes, yo muchas veces no les trato porque no es mi especialidad. A lo mejor puede venir una persona con un tumor antes de venirme de Barcelona, me dediqué unos días a una persona que tenía un tumor en el cuerpo calloso. Evidentemente, en el cerebro, evidentemente yo no iba a ser el médico tratante, pero ayudarle a la paciente que comprendiera cómo se formó ese tumor, qué le pasó en su trabajo, con sus hijas, con su familia, todo, comprender todo el proceso, ha hecho lo que le diera la vuelta. Es decir, los neurólogos estaban sorprendidísimos de que eran de los pocos casos de ese tipo de tumores en la situación y por el tamaño que estaban teniendo una evolución espectacular y en pocos días, ¿no? Claro, porque para mí, cuando alguien sabe lo que está pasando, si tú sabes lo que está pasando, pierdes el miedo, porque puede ser que sea una cosa muy difícil lo que estás pasando, pero si la comprendes, pierdes el miedo y tienes mejores oportunidades. Entonces, para que una persona se pueda curar necesita tres cosas: uno, perder el miedo; dos, experimentar el amor, es decir, que a alguien le hace sentir el amor, o él mismo es una persona que ha trabajado tanto su vida que puede experimentar el amor. Y la tercera es sentir su tribu, es decir, si alguien se siente acompañado, sostenido por un grupo de seres humanos que le van a acompañar en ese momento, es una persona que se va a curar. Si es curable, por supuesto, porque no todos nos vamos a curar. Cada órgano sirve para algo, y cada órgano responde respecto a los conflictos. Es decir, por ejemplo, si al niño lo dejas en la guardería y el niño extraña mucho a su mamá, ¿qué va a hacer el niño? Pues va a aumentar la piel y va a hacer un eczema que con eso compensa poder llegar un poquito a su mamá, ¿no? Si una persona en el trabajo tiene compañeros con los que está compitiendo y no puede, y además vivió algo inesperado de que llegó uno nuevo y no hizo un conflicto territorial en las arterias, hizo un dolor en el codo, porque el codo derecho el lado derecho para los que somos diestros es el de los colaterales, y el lado izquierdo es el de los verticales. Tu madre, tus hijos, todo esto, acá están tus colaterales, tu pareja, tus compañeros, tus colegas. Y entonces, si tiene problemas con los colegas, un problema de territorio de competitividad, pues todas las personas que tienen competitividad deportiva, que es una metáfora también, porque podría ser profesional, van a tener problemas en las rodillas.
El problema de la rodilla es un problema de competitividad deportiva. El problema del codo es un problema de competitividad también deportiva profesional. Entonces, para mí, cada persona que comprende lo que le está pasando pierde el miedo, absolutamente. Pierde el miedo, tiene otra oportunidad, tiene otra manera de ver las cosas y funciona mucho mejor. Entonces, ¿para qué sirve el pulmón? Para respirar. Entonces, imaginen ustedes que a un ratón lo va siguiendo un gato, de aquí a aquella pared, o a lo mejor en todo el auditorio. Entonces, ¿cuánto va a durar la persecución? 3 minutos. ¿Qué va a hacer el ratón en esos 3 minutos? Va a ensanchar los pulmones, abrir la nariz, va a poner así, hasta que ya se logra meter a su agujero, si es que sobrevive, y entonces allí va a descansar y va a tener una neumonía, no lo vamos a ver, pero va a tener una neumonía, va a tener algo que le va, porque todo en la vida es una fase de estrés y una de relajación. Y en la de relajación, que es cuando nos duele, es cuando vamos al médico y es cuando a veces ya no deberíamos ir porque ya nos estamos curando. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Si a ese ratoncito le dicen, mire, usted tiene un cáncer en el estómago, pues el gato que lo está siguiendo no dura 5 minutos, dura meses y día y noche. Es decir, el miedo de morir, el miedo de que algo va a pasar, pues es impresionante. Entonces, ¿qué hace el cuerpo sabiamente? ¿Qué hace el cuerpo sabiamente para solucionar ese problema? Aumentar las células donde se respira, es decir, tener un tumor en el pulmón. ¿Lo ven? Y claro, si luego el médico le dice, esto se ha agravado, porque ahora tiene un tumor en el pulmón, pues entonces peor todavía. Y luego imaginen que es un hombre joven o una mujer joven que tiene niños pequeños y que piensa, ¿y cuánto va a costar todo esto? ¿Y qué vamos a hacer con mis hijos? Y entonces tiene un problema con el tema del futuro económico. ¿Cuál es la bodega de nuestro cuerpo? El hígado. ¿Dónde va a ser la metástasis? En el hígado. Y luego si además él le da como vergüenza estar enfermo y porque muchas veces cuando nos enfermamos nos da como un poco de vergüenza, ¿no? Mira, a mí me ha tocado también estar malo, ¿no? Y tiene un conflicto serio de autovaloración, entonces ¿dónde va a ser la metástasis? En los huesos, porque en los huesos es donde se vive los problemas de autovaloración. Entonces ven cómo en realidad no hay metástasis, son nuevos conflictos agregados. Yo, esta paciente que les platico, allí en Barcelona, tenía un tumor de 5 centímetros en el cuerpo calloso, en la parte posterior, y entonces, ya sé que no son médicos, pero es solo para dramatizar el asunto, y entonces estuvimos trabajando, no sé qué, y yo a todos mis pacientes, antes de que vayan al oncólogo, yo los preparo, o sea, los entreno porque los médicos son yo no he conocido ningún médico que se haya metido a la carrera para dañar a los seres humanos. Todos ofrecen lo que saben, lo que pasa es que lo que nos han enseñado es esto. Y entonces yo los entreno porque el médico sabe mucho de cánceres o de tumores o de lo que sea, pero no sabe de trato humano. No sabe de no asustar al paciente. Entonces yo los entreno, le digo, mira, te van a decir esto, no te preocupes. Ya, vas a ver, te va a decir esto, te va a decir que te queda tanto tiempo, no hagas caso, ¿no? Entonces, pero a la consulta que tenía con la neuróloga, no la pude preparar, entonces la neuróloga le digo, esto es terrible, nunca había visto nada igual. Pues entró en coma en esa noche, en la casa. Entonces tuvo que salir del coma y volver otra vez a rebobinar, pero si el paciente no entra en la lógica biológica de lo que le está pasando, será muy difícil. Lo que pasa que cuando alguien tiene un conflicto, lo vive al unísono, al mismo tiempo, lo vive en el cerebro, en su psique y en su cuerpo. Es decir, luego pondré un ejemplo sobre el cáncer de mama, pero vamos a suponer que a una persona la despide y dice, mira, ¿sabes qué? Se ha acabado. Y ella no se lo esperaba. No se lo esperaba que la fueran a despedir, entonces fue inesperado, dramático y además estaba sola, no tuvo con quién hablar en ese momento, porque ese shock, el doctor Hammer le llamaba el síndrome de Dirkhammer, ese momento inesperado pasa en milésimas de segundo.
pasa en milésimas de segundo. Y entonces, en esas milésimas de segundo, ocurre algo en el cerebro, ocurre algo en su psique y ocurre algo en el órgano. Es decir, si ella, por ejemplo, la vivencia que tuviera del despido sería, me han hecho una cosa muy fea, ¿dónde va a tener el síntoma? En el intestino grueso. Si ella estaba enamorada del jefe y ya no lo va a ver porque la acaba de echar, ¿dónde va a tener el problema? En la piel, porque en la piel están los conflictos de separación. Todos los problemas de piel generalmente son conflictos de separación, generalmente, ¿vale? Pero estoy hablando de una paciente mía, pero no, esta paciente lo vivió, no lo vivió como cosa fea, no lo vivió como separación, lo vivió como no valgo mucho. Y entonces en ese momento tuvo una necrosis ósea, es decir, empezó a tener necrosis ósea. En la primera parte, cuando está el shock, no te duele, solo no duermes, se te quita el hambre, no sabes qué hacer, estás inquieto, pero es normal porque el animal necesita, o sea, el animal una vez que tiene un problema le dice, me voy a dormir. No, tú le pasa algo a tu hijo, te enteraste de algo grave de tu hijo, lo normal es que no duermas. O sea, no es normal que te vayas a dormir. ¿Me explico? Es decir, lo normal es que no duermas, que estás inquieto, no duermes, se te quita el hambre, porque esta es la manera de buscar la solución. No hay otra manera, ¿no? Y entonces, no hay enfermedades psicológicas. Hay conflictos biológicos inesperados de animales vividos en un ser humano que luego se van a manifestar, van a tener una manifestación en el cerebro, y entonces en el cerebro, esto lo descubrió el doctor Hammer, y él hizo muchísimas tomografías tomografías sin contraste para poder explicar que cuando alguien sufría un shock, inmediatamente aparecían anillos concéntricos en lo que le llamaron foco de Hammer, pero le llamaban foco de Hammer burlándose de él, porque él hizo miles de tomografías, mira, aquí está el foco, y de hecho, si yo les hiciera una tomografía a cada uno de ustedes, sin contraste, veríamos allí, yo les podría decir, mira, tienes un foco de Hammer en tal área de tu cerebro, con lo cual tu conflicto es tal. Que esto es lo que yo hago muchas veces con mis pacientes. En general no lo necesito porque el otro día voy a cometer una pequeñita indiscreción, es muy chiquitita. Estaba una persona en la casa y entonces dijo que tenía una tortícolis, ¿no? Así que estaba torcida el cuello. Entonces yo le dije, esto es un conflicto de desvalorización intelectual. Cuando ¿quién tiene tortícolis? Los niños en la escuela. Es decir, cuando alguien piensa que no está a la altura intelectualmente de su interlocutor o algo, lo que va a tener es una tortícolis, ¿no? Y entonces, no hace falta que le haga una tomografía sin contraste para ver el foco de Hammer en el área específica del cerebro donde lo puedo identificar. De hecho, le expliqué esto a la persona y de rato decía, creo que ya se me está quitando. Porque claro, muchas veces, si tú comprendes lo que está pasando, mejoras mucho del síntoma. Si la masa conflictual es muy grande, pues no, allí crecerá la bolita. Pero en general, quiero que sepan que todos los días, estamos resolviendo muchísimos conflictos. Y que tenemos muchísima suerte que a veces los médicos no se den cuenta que los estamos resolviendo, porque los médicos somos curanderos heridos y queremos meter la mano en todo, y a veces no es necesario. Miren, ya como les expliqué esto de los conflictos de valoración, siempre que alguien tiene un problema de valoración, tendrá problemas en los huesos. Si alguien que tiene un problema en el hombro izquierdo, su conflicto es de que no alcanza, no se ve capaz de sostener a sus hijos. Alguien que tiene un conflicto en el hombro derecho, tiene un conflicto con los colaterales, con sus compañeros, con su pareja, ¿ve? Así todo. Muchas veces los conflictos de valoración se viven con necrosis ósea y no duele. A veces hay una osteopenia o a veces hay un problema en la médula ósea, donde se fabrica la sangre. Entonces la gente tiene una anemia, entonces andan mucho tiempo cansados, como con sueño, como tristes, y luego
yo que estoy muy acostumbrado a ver esto, digo, ¿qué te pasó en el trabajo hace 6 meses? Y rápidamente comprenden que era un conflicto de valoración, ¿no? Y entonces, en la etapa del conflicto va a haber una anemia, pero luego, cuando lo resuelva el conflicto, mi otra paciente, a la que despidieron, cuando resolvió su conflicto, lo resolvió con una inflamación, empezó con artritis. Claro, la artritis es la solución a su conflicto. ¿Qué tiene que hacer? Nada. Ir a su casa, descansar. La naturaleza de entrada no nos da dolores que no podamos soportar. Si los dolores son insoportables es porque hemos metido la mano. Pero si no metemos la mano, la naturaleza da todo para que tengamos los dolores, para que podamos soportar los dolores. Esta paciente mía, si hubiera ido con el médico, le hubieran dicho, tienes una artritis reumatoide, y aquí hubiera empezado el rosario. No pasó nada. Dije, descansa, si necesitas un ibuprofeno, tómatelo, no pasa nada, pero tienes que saber que estás ya en la curación, ¿vale? Muchas veces la curación no es con una artritis. Si había una anemia, la contraparte será una leucemia. Y entonces, muchísima gente pasa leucemias. O sea, que tenían como una gripe y que no se podían mover, con muchos dolores de huesos y mucha fiebre, les dolía la cabeza y no sé cuánto, pero tampoco se les ocurrió, por suerte, ir al médico, porque les hubieran diagnosticado una leucemia. Y hubiera empezado todo el rosario. ¿Me explico? A veces, si la masa conflictual, si el recorrido biográfico de la persona es muy importante, pues crecerá, inevitablemente acabará en la mano del médico. Pero que sepan ustedes que todos los días estamos resolviendo muchísimos conflictos. Miren, todas las que son mamás aquí presentes, cada que ven en la tele que a un niño lo van a matar o que a un niño lo va a atropellar un carro, en ese momento se les hace un tumorcito en el pecho. Porque las leonas, cuando ven a sus cachorros en peligro, lo que hacen es hacer un tumorcito aquí, porque en la lógica biológica, si el niño está débil o la criatura está débil, está enferma, ¿qué hay que hacer para ayudarle? Más leche, ¿no? Es decir, entonces, que sepan que tienen mucha suerte que no las revisan, porque descubrirían que muchas veces están haciendo tumorcitos. ¿Qué es lo que pasa? Que se resuelven en pocos días o en pocos meses. Claro, cuando el conflicto con los hijos es muy grande, porque para las mujeres diestras el seno derecho es los hijos, un tumor en el pecho es hijos. Entonces, si el conflicto es muy grande, la historia biográfica es muy compleja, pues aquello crecerá, pero en general, que sepan ustedes que estamos resolviendo muchísimas cosas cada día, sin darnos cuenta. Entonces, cuando te sientas cansado, descansa, nada más. En los senos hay un conflicto de nido. Si es del lado izquierdo, para las mujeres diestras, si es del lado izquierdo será un problema con los hijos, si es del lado derecho será un problema con los colaterales, con alguna amiga a la que veía como un hijo, o con un perro que le veía como un hijo, ¿no? Es decir, que le sentía como un hijo. Entonces, si tiene un problema de territorio, pues tendrá un problema de coronarias, o en los codos, o en las rodillas. Si tiene un problema de abandono, a lo mejor va a tener un problema en los riñones. Luego esto lo voy a explicar un poquito mejor. Y luego, como ya voy diciendo esto del lado derecho y del lado izquierdo, es muy importante saber la lateralidad que tenemos, porque depende de la lateralidad, es el lado donde va a impactar el cerebro. Es mucho más complejo de lo que voy a decir ahora, pero más o menos es así. Los problemas del lado izquierdo impactan en el cerebro derecho. Los problemas del lado derecho impactan en el cerebro izquierdo. Antes, cuando eran zurdos, los entrenaban para que escribieran a fuerza con la derecha, ¿no? Pero luego, es como los insultos, ¿no? Que yo, claro, allá en España cuando me enfado, pues ya digo, hostia, joder, ¿no? Pero cuando es inesperado y me tropiezo, digo, ¡ay, güey! Entonces, claro, te sale lo zurdo, te sale lo derecho o te sale lo que tú eres, aunque estés entrenado. Y no hay ambigüedad, es decir, todo mundo o es zurdo o es diestro. Y entonces, para mí es muy importante cuando un paciente me explica sus síntomas, por ejemplo, que tengo un dolor de la rodilla. ¿Cuál rodilla? ¿Derecha o izquierda? ¿Y eres zurdo o eres diestro?
porque ahora, luego hay más complejos porque las mujeres en la menopausia entonces cambian de lateralidad, pero esto ya es un poco más rebuscado, pero a grandes rasgos es esto. Otra cosa muy, muy importante que debemos saber es que las enfermedades tienen dos fases, una fase de estrés o de simpaticotonía y una fase de relajación o de regeneración, que es la fase de vagotonía. Y generalmente vamos con el médico cuando estamos en la fase de regeneración, es decir, cuando ya nos estamos curando y que realmente no deberíamos hacer nada, generalmente, habrá veces que sí, que no deberíamos hacer nada y la intervención es lo que hace que a lo mejor tengas dificultades, ¿no? Para esto de que las enfermedades tienen dos fases, una fase de estrés y una fase de relajación. Entonces, aquí estamos en normotonía, es decir, no hemos tenido todavía ningún conflicto grave, ¿no? Entonces, en la fase de normotonía, pues vamos en el día súper activos y hay que hacer los tamales, hay que hacer… llega la noche y ya estás cansado, ¿no? Entonces, gracias a que te cansas, no te mueres. Es decir, el cansancio es un recurso para que tú te vayas a dormir y te regeneres. Si tú estás todo el día haciendo un montón de cosas, llega la noche y tienes ganas de hacer más, te vas a enfermar. Es decir, lo natural es que te canses. Como los niños, que fíjense ustedes cómo los niños se agotan, pero no se cansan. O sea, tú a un niño dile, oye, vamos a jugar, el niño te dice, ay, no, estoy cansado. No te dice eso. O sea, un niño se agota, se agota de tanto brincar, se agota, pero no se cansan. Y en cambio, si tú vas arrastrándote por la vida, algo hay mal en tu vida, porque lo normal es que durante el día estés activa, y que en la noche te canses. Esto es lo normal. Hasta que viene un síndrome de Dirkhammer. Les voy a explicar esto, porque ¿de dónde surgió todo esto? El doctor Hammer tenía un hijo, él y su mujer tenían un hijo, que lo mató un nieto de Vittorio Emanuele. Los que han ido a Roma han visto la estatua esa de Vittorio Emanuele, bueno, si no, da igual. El nieto de Vittorio Emanuele mató al hijo de Hammer, de un disparo. Entonces, cuando ya se murió su hijo, al doctor Hammer le salió un tumor en los testículos. Y a su mujer le salió un tumor en el pecho izquierdo. Entonces, esto fue lo que los hizo pensar. Es decir, los dos tuvieron un conflicto con el hijo muerto. La mamá aquí y él donde nacen los hijos. ¿Ven? Así es como empezó la cosa. Entonces, todos cuando tenemos un shock, en ese momento hay una descarga de cortisol, de adrenalina, de todo. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, que tu hija se te zafa del brazo y te la atropella un camión y acaba en la terapia intensiva. En ese momento en el que viste que la atropelló el camión, en ese momento hay una descarga de adrenalina y todo lo que pasó alrededor. Si había una mujer caminando con taconazos, queda registrado. Si pasa un hombre con una gabardina negra, pasa registrado. Si pasa alguien fumando, el humo queda registrado. Si pasa alguien con un perfume Azaro, que me he acordado de mi juventud, pues va a quedar registrado el perfume Azaro. Y entonces, ese es el momento del bioshock. Y luego, a lo mejor, si viste la placa del carro que atropelló a tu hija, si la viste, aunque ni te acuerdes que la viste, está registrada. Luego puede venir un forense a hipnotizarte y hacerte descubrir cuál era la placa del carro. Entonces, esto ocurre en el bioshock. De tal manera que si un niño, por ejemplo, va con sus fresitas con su plato, con sus fresas, y llega a la casa y de pronto ve que sus papás están peleando como si se fueran a matar, y es la primera vez que lo ve, y se queda en shock, y se quedó registrado todo aquello. 20 años más tarde, un día, está comiendo fresas y tiene un ataque anafiláctico, va al hospital y le dicen, mira, eres alérgico a las fresas. Pues no es alérgico a las fresas, es alérgico a ese momento inesperado, dramático, vivido en soledad, en el que había fresas por en medio. Yo siempre les digo en Barcelona a mis pacientes, ¿por qué aquí en Barcelona nadie es alérgico a la guanábana? No hay alérgicos a la guanábana, porque no hay. O aquí no hay alérgicos a las alcaparras.
Si apenas solo las comemos en Navidad a veces, pero pues no, aquí no hay alérgicos a las alcaparras, ¿no? Es decir, el shock registra todos los eventos físicos y de esa manera podemos decir que no hay alergias, no hay alergias. El cortisol, la adrenalina, todo el sistema nervioso registra las cosas que hay alrededor de aquel evento, pero realmente a lo que eres alérgico es al evento aquel, que estaba matizado con todas estas cosas, ¿vale? Y entonces, aquí está el evento, ese dramático, y aquí está la parte del conflicto que ya explico, de que no duermes, que no comes, que estás así. Una vez que lo resuelves, entonces viene la fase exudativa. Aquí es mucho más complejo de lo que voy a decir, pero a grandes rasgos puedo decir que todas las regeneraciones pasan por inflamaciones, por tumores, por mocos, por todo esto. Todo. Si cuando ya tenemos el tumor, la inflamación, los mocos, es porque ya nos estamos curando. A ver si me puedo explicar un poco más. Y así como tenemos un foco con el ejemplo que les puse de las fresas, hay otro foco para otra cosa, hay otro foco para otra cosa, entonces tenemos un montón de focos en el cerebro que van gestionando las enfermedades que tenemos, y así van a ver cómo mucha gente dice: es que yo toda la vida he estado enfermo de la panza, del hombro, de la rodilla, del ojo, de la otitis. Claro, allí está tu foco en el cerebro que está sosteniendo tu enfermedad. Y luego, los microbios, que yo lo que me sorprende es, digo, tanta gente tan creyente y quiere matar a todas las bacterias. si no dice la Biblia que Dios dijo que todo era bueno, ¿por qué queremos matar a las bacterias? Bueno, que sepan ustedes que cada uno de nosotros somos un saco de bacterias, de virus y de parásitos. No son nuestros enemigos. Esta noticia es de ayer, búsquenla, ya verán que es de ayer. La mitad de tu cuerpo no es humano, la mitad de tu cuerpo son bacterias, virus y parásitos que están integrados en tu cuerpo para ayudarte. Yo lo que hago con mis pacientes son básicamente tres cosas. Uno, les ayudo a que comprendan cuál es su conflicto, es decir, qué es lo que les está pasando, y luego yo, si los trato yo bien, si no, si los va a tratar el neurólogo, quien los trate, pero que mis pacientes sepan qué es lo que les está pasando, porque les irá mejor, independientemente de si les van a dar antibióticos, si los van a operar, que les hagan lo que les van a hacer, pero que ellos sepan. Es decir, todo paciente, aparte de no tener miedo, de experimentar el amor y sentir su clan, aparte de todo eso, necesita él ser el gestor de su salud. Si el paciente es como un niño que los demás hacen todo por él, se va a morir. Si un paciente, él se pone con su dieta, él se pone con esto, él se encarga de sus citas, él hace esto, o sus papás, en el caso de que sea un niño, se va a curar. Para mí, la homeopatía no es solamente un recurso terapéutico, sino que también es una manera de comprender cómo va aquella persona en la vida, ¿no? Hay una planta, por ejemplo, yo tengo un paciente que ha trepado todos los aspectos de la vida, ¿eh? Él sabe que es un trepador social y ha llegado muy alto, pero trepando. Claro, sus síntomas generalmente son de una planta que se llama Veratrum album. Entonces, el Veratrum es una enredadera que sube. Y cuando intoxica el Veratrum album, pues tiene diarreas, se está como intoxicado, etcétera, etcétera. Entonces, él cuando se enferma tiene los síntomas estos que provoca el Veratrum album en una intoxicación, pero luego ves su vida y dices: mira, es como esa planta. O la pulsatila, que es una plantita de las praderas, ¿no?, que está ahí solita, con poca agua, y se siente sola y llora. Pues cuando viene una mujer que está sola y que llora, y pues le damos pulsatila, o a un niño, que es muy común que viva esto, ¿vale? Entonces, para mí, la homeopatía no es solamente un recurso para el momento, sino te explica cómo está viviendo esa persona en la vida. Y recientemente, pues, incorporé el agua de mar. ¿Por qué el agua de mar no ha sido un recurso tan primero, porque es barata? Ahí, pues, si vives en el mar, vas allí, te metes con la barquita 1 kilómetro o 2, sacas el agua. Yo sé que se genera muchas preguntas, y si está contaminado, no se preocupe, esto es fácil de resolver, ¿eh? Claro, es barata,
es un recurso barato y además como que no tiene gracia, ¿no? Es decir, como tiene más… a los humanos nos pasa una cosa muy curiosa, que los problemas son como una puerta, ¿no? Y queremos que la solución sea como una puerta igual, ¿no? Y a veces la solución es una llavecita, ¿no? Hay una anécdota que cuentan que está un hombre ahogándose en una laguna o en un río, y entonces toda la gente empieza a gritar auxilio, 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 y entonces pasa un policía por ahí, saca la pistola y le dice, si no te sales te mato, y se salió. Y a la mayoría no nos gustan ese tipo de soluciones, nos gustan soluciones complicadas porque tú eres súper interesante y súper importante, y realmente a veces la solución es descansar, no hacerte mucho caso, tomar agua de mar. Tú bebes el agua de mar, si tu cuerpo lo necesita, lo toma, no lo necesita, lo expulsa. Luego, tiene unas características físicas que el agua de mar está en movimiento constante, con lo cual esa sopa primigenia, esa sopa donde se originó la vida, pues yo diría que tiene características incluso espirituales. Yo tengo pacientes que para poder dormir bien se toman un chupito de agua de mar, así con un caballito de agua de mar con un poco de limón, ¿no? Yo en el verano me hago un gin tonic de agua de mar, me pongo la coctelera con hielos, pongo 100 mililitros de agua de mar, limón y 100 mililitros de agua mineral, entonces ya está, es una rusa muy sana, y entonces está en movimiento, y este movimiento que tiene el mar es beneficioso también para ti, porque nosotros estamos en constante movimiento, estamos buscando una solución para muchas cosas, de tal manera que si tú bebes agua de mar, de alguna manera el movimiento en ti también está en marcha, también se pone en marcha. Claro, yo les he dicho que el agua de mar, que es muy barata y que por eso nadie la compra y nadie la vende y no se ha promocionado, excepto el doctor Quintón, porque el doctor Quintón puso un laboratorio que venden unas ampolletitas así pequeñitas, de agua isotónica o agua hipertónica, y las venden, déjenles digo, la caja con 36 ampolletitas cuesta 28 euros, es decir, unos 800 pesos, eso cuesta. Claro, esto cuesta 100 pesos, o sea, y todas las ampolletitas del doctor Quintón, pues yo creo que es hasta aquí de cantidad. Bueno, lo han hecho bien. Y luego encima Rafa Nadal se retiró porque estaba triste, porque no sé cuánto, porque no sé qué le pasó, y luego se recuperó con el agua de mar y todo el mundo lo supo, pues, y además él tomaba agua de mar de esa de Quintón y todo el mundo lo supo, pues claro, ahora más cara todavía, ¿eh? Pero por suerte esta que nos venden allí en Barcelona todavía sigue siendo barata. Entonces, ¿cuál tomar? ¿El agua hipertónica o el agua isotónica? Depende para qué lo uses. Si tú lo que quieres es desintoxicarte, laxarte, hacer una limpieza de tu hígado, hacer una limpieza de tu riñón, hacer una limpieza de tu intestino, toma la hipertónica, porque es probable que te provoque un poquito de diarrea. Lo maravilloso es que si te provoca diarrea y te arrastra parte de la flora natural de tu cuerpo, como el epitelio intestinal lo deja impregnado de todos los minerales, se regenera rapidísimo. De hecho, por ejemplo, yo antes con los niños que tenían diarreas o cuando alguien había tomado antibióticos, acostumbraba mucho a darles probióticos, ¿no? Probióticos en pastillas o probióticos naturales. Ahora ya no me complico, les doy agua de mar porque con el agua de mar igualmente la flora natural se regenerará rápidamente. Por temas didácticos les voy a decir que el agua de mar hipertónica te purifica, te desintoxica, te laxa, y el agua isotónica te nutre. Es decir, si te faltan nutrientes importantes para tu cuerpo, pues los vas a tener con el agua de mar isotónica. Yo antes les decía a mis pacientes, si vas al mar, bébete, o sea, aparte de zambullirte, bébete un trago, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando ves ahí la Barceloneta que está llena de miles de seres humanos, pues dices, pues como que no se me antoja mucho. Pero realmente no hay ningún problema de beber el agua de ahí, incluso de las playas, porque el agua de mar tiene mucha polución, está llena de plásticos, de botellas, de latas y todo, pero de bacterias no, porque todos los microorganismos terrestres tienen una osmolaridad muy diferente del agua de mar. En cuanto entran, se deshacen, porque la osmolaridad no lo permite. Y luego además, el fitoplancton y el zooplancton
no dejan, en cuanto ven bacterias externas u hongos externos, rápidamente se los comen. De todas maneras, por cuestiones así un poco estéticas y de repugnancia, yo prefiero que la gente se meta un poquito, o si vas a una playa, aquí en México hay muchas playas vírgenes, ¿no? Pues si vas a una playa virgen ahí sin ningún problema. Yo hace 15 años que voy a Menorca, es una isla que tiene las playas más bonitas de España, y es una isla muy conservada y todo. Yo a mis pacientes ahí les digo, llévate tu garrafón y saca el agua, o sea, métete unos metros y ya está. No vayas a las playas famosas porque allí te vas a encontrar el sudor de todos tus hermanos y esto no lo queremos. A ver, el cáncer está como muy, es una palabra muy impactante, ¿no? Pero no debería ser. No debería ser porque voy a decir una explicación así muy sencilla, aunque es mucho más complejo de lo que voy a decir, ¿eh? Prácticamente todas las soluciones a los conflictos de nuestra vida pasan por inflamaciones y por tumores. Yo no les he dicho una cosa con las anginas de los niños, pero la mayor parte, la mitad de las veces, las primeras células que aparecen en unas anginas son células cancerígenas. Y tenemos mucha suerte de que los médicos no se dan cuenta, porque entonces nos podrían hacer cosas, porque hay células cancerígenas, a los 3 o 4 días aparecen células inflamatorias, las células de inflamación, y luego vienen las bacterias a acabar el trabajo y ya está, ¿no? Con lo cual, como de todas maneras socialmente es muy potente la palabra cáncer y todo esto, entonces yo soy respetuoso con mis pacientes, es decir, para mí, hay gente que defiende más su salud, hay gente que defiende más su fe que su salud, de un lado y del otro, ¿eh? Es decir, hay gente que le dices, oye, opérate. No, yo solo con homeopatía. No, opérate, es que necesitas operarte. Y al revés, hay gente que le dices que tienen insomnio tomando pastillas no sé cuánto tiempo. Oye, ¿por qué no pruebas un tratamiento homeopático? No, eso no. ¿Por qué? Pues porque no sirve. Yo digo, la gente defiende más su fe que su salud y no debe ser así, ¿no? Entonces, yo soy respetuoso es muy complicado porque cuando hay un tema de tumores o de cáncer, hay una familia, hay unos hermanos, hay unos padres, hay unos hijos, no todo el mundo piensa lo mismo, el paciente no siempre tiene clarísimo por cuál vía quiere ir, ¿me explico? Entonces, yo voy muy atento, respetuoso, respetando su proceso, y a todos, si me dejan intervenir, a todos, que además un oncólogo, por ejemplo, podría no ir de acuerdo en que tome un medicamento homeopático, podría ser, ¿eh? Pero en cambio con el agua de mar no se oponen a nada. Pues, tómala, no te dice nada. Y para mí es súper importante porque el agua de mar en algunos procesos tumorales los detiene, en algunos procesos los acelera. Cuando alguien toma quimioterapias, pues, o las radiaciones con el agua de mar, si ha tenido pérdidas de minerales muy importantes, las va a restituir inmediatamente, ¿no? El cansancio se le va a ir muy fácilmente, es decir, mi humilde punto de vista es que todo paciente con una tumoración debería tomar agua de mar, y mínimo 100 mililitros, y quizás hasta medio litro. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, ¿vale? Muchas gracias por todo y que tengan una muy buena entrada de año.